Buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la historia de la anatomía. La anatomía también es conocida como la morfología, que es el estudio del cuerpo humano y de algunas de sus características, formas y sus partes. Para empezar la historia de la anatomía, empezamos diciendo que la anatomía del cuerpo humano se dio hace unos 500 años antes de Cristo. Esto se dio por el italiano Almec de Cotanà, que en su tiempo él realizaba disecciones en animales. El origen de la anatomía surge desde el tiempo de la prehistoria. Esto surge por la curiosidad que teníamos nosotros mismos por el cuerpo humano, aparte de también tener la necesidad de curarnos nosotros mismos por las enfermedades que habían, lo que esto produjo una mayor curiosidad en el cuerpo humano, ya que de esta forma empezamos a usar plantas medicinales para curar nuestras heridas. Es aquí donde nace la anatomía comparada, que es la comparación de la anatomía de un animal y la anatomía de un ser humano, de esta forma viendo sus semejanzas anatómicas, tanto del animal como del humano. En la época de la prehistoria se realizó una práctica llamada trepanación, que consistía en agujerar una parte del cráneo para que de esta forma se descomprimiera la sangre excesiva que hubiera ahí. Esto es una práctica de las más viejas que existen, incluso es una práctica que se realiza en la actualidad. Anatomía en la Mesopotamia. En esta cultura se pensaba que toda enfermedad eran causadas por los mismos dioses, ya que se creían que los hombres solo fueron creados para que trabajaran para ellos. En la Mesopotamia existían dos especialistas que complementaban a la hora de sanar, el Asu y el Ashipu. El Asu daba el tratamiento para sanar manifiestos, mientras el Ashipu se ocupaba de las enfermedades consideradas sobrenaturales. En este tiempo, los curanderos eran considerados los médicos más antiguos. En la Mesopotamia habían creado un código llamado el Código Hammurabi, que es uno de los escritos más antiguos, que estaba en un conjunto de leyes antiguos que existían en esa época. Actualmente es uno de los escritos más antiguos que existen. Anatomía de los egipcios. En los egipcios tenían como creencia que el ser humano estaba conformado por 7 elementos. Uno de esos elementos era el chat, o sea, el cuerpo material, que lo compararon con la doctrina de los 4 elementos. Los egipcios colaboraron mucho en la ciencia de la anatomía, ya que fueron los primeros en crear una escuela de la medicina y también fueron los primeros en hacer disecciones. Los egipcios tenían como costumbre, tradición y creencia que cuando alguien moría les quitaban los órganos y ponían esto en unas vasijas, mientras que el cuerpo era modificado para de esta forma ser enterrado. Anatomía Israel. En Israel no había gran conocimiento acerca de la anatomía humana, ya que las disecciones estaban totalmente prohibidas en esos tiempos. Las enfermedades que ellos sufrían se creían que eran enfermedades que eran castigados por los mismos dioses. Anatomía china. En la anatomía china había una mezcla de filosofía y ciencia. Por las creencias de la cultura china, las disecciones estaban totalmente prohibidas. Por tal razón, los chinos no aportaron mucho con la anatomía humana. Ellos tenían otros métodos, como es el método de la acupuntura o el método del pulso. Anatomía india. Los indios curaban de cierta forma sus enfermedades mediante cánticos, lo que consistió en nombrar las aparentes enfermedades que ellos tenían y como pueden ser curados, ellos usaban como tratamiento muchas plantas medicinales. Ellos también hicieron la primera cirugía reconstructiva en las personas, como es en la nariz, que cuando alguien sufría algún trastorno era cortado. Medicina griega. Esta tuvo su origen en el Imperio Edémico. En su cultura tenían al dios de la medicina Esculapio y para los romanos Asclepio. Para los griegos Esculapio tenía el poder de curar a las personas, por lo que fue muy nombrado como un dios. Herófito y Erasistrato eran los primeros profesores de anatomía. En Grecia, Herófilo decidió hacer avances de los que es la descripción del cerebro, mientras que Erasistrato hizo avances en los músculos. Galeno es el punto de la anatomía científica, ya que tuvo la oportunidad de curar varios heridos de los gladiadores. Este fue el inicio de la medicina. También se pensaba que el hígado era el encargado de la circulación, y este se mantuvo por así casi 1500 años, ya que las disecciones en ese tiempo estaban prohibidas. Esto se creía hasta que Berzelius contradijo a Galeno diciendo que el hígado no era el encargado de la circulación, sino el corazón, ya que a nivel microscópico se vio el intercambio de sustancias. De esta forma fue que contradijo Berzelius a Galeno. Siglo XV. En este siglo se empezó a imprimir ilustraciones anatómicas en libros, con ayuda del científico Leonardo da Vinci.
ya que sus inventos ayudó en la medicina y en la anatomía. Existen varios tipos de anatomía, las cuales son la anatomía humana, es aquella que estudia la estructura del ser humano, aunque se enfoca en estudiar la edad adulta. La anatomía comparada es la que estudia las diferencias y similitudes entre diversas especies y estirpes. La anatomía forense es aquella que estudia estructuras del cuerpo humano sometidas a circunstancias de muerte. Anatomía patológica estudia las estructuras del cuerpo humano que han sido alteradas por enfermedades. La anatomía clínica es aquella que estudia las estructuras del cuerpo humano sanas y dañadas para proceder a la clínica. La anatomía dental estudia la estructura de la cavidad oral, es el estudio exclusivo y profundizado de la odontología. La anatomía descriptiva es aquella que estudia la estructura del cuerpo humano en cuanto a su pura descripción anatómica. La anatomía funcional estudia la estructura del cuerpo humano de manera fisiológica. La anatomía quirúrgica estudia la estructura del cuerpo humano que es sometida o preparada a un procedimiento quirúrgico. La anatomía artística estudia las estructuras diversas del cuerpo humano para ser explayadas en artes gráficas y diseño biomédico. La palabra fisiología proviene del griego physis, que hace referencia al término naturaleza, y logos, que significa conocimiento. A lo largo de los siglos, los seres humanos hemos intentado buscar explicación a lo que ocurre en nuestro alrededor y hemos querido entender cómo funciona nuestro cuerpo. La fisiología trata de una subdisciplina de la biología que estudia las funciones y la anatomía de los sistemas vivientes. En la Edad Antigua y Media, la Edad Media fue un periodo crucial en el desarrollo de la fisiología, con aportaciones de los árabes que integraron conocimientos griego e indios. Se los consideró como padre de la fisiología a Avicenna e Al-Nafis, el cual descubrió la anatomía del corazón, estructura y circulación de los pulmones. Edad moderna y contemporánea. Durante esta época se activó el estudio moderno. Andrés Vesalius es denominado como fundador de la anatomía humana, William Harvey como desarrollador de la fisiología experimental. La fisiología comprende 4 conceptos básicos. 1. Tenemos lo que es la anatomía, que estudia los huesos, músculos, articulaciones, etc. La biofísica se centra en lo que es el estudio de los principios físicos que éstas representan en el proceso de los seres vivos. La genética se hace referencia al estudio de fenómenos hereditarios que se transmite de una generación a otra. La bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio de la composición química de los organismos vivos. La biomecánica estudia la fuerza y las estructuras mecánicas que actúan y estas presentan en los seres vivos. También tenemos 6 tipos de fisiología. La fisiología vegetal, este es el estudio de los componentes fisiológicos de las plantas y vegetales. La fisiología animal es la rama filosófica que se encarga del estudio biológico de las especies animales. La fisiología humana es la rama que estudia lo que es la fisiología animal y la fisiología del cuerpo humano. La fisiología general, este es el estudio de tanto de la fisiología vegetal como la fisiología animal. La fisiología comparada, tiene como objetivo comparar las funciones y estructuras de los animales con el hombre. Y por último tenemos la fisiología celular, que está centrada en estudiar las funciones de la anatomía de las células, tanto como se procesan en la información, en lo que se produce, la reproducción, el crecimiento, la alimentación, etc.